Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el palio digital de Subterfuge Radio. Hoy nos acercamos a una de esas figuras esenciales que habitan entre la academia, la investigación y la reflexión crítica sobre la música y su contexto. Nuestro invitado de hoy ha investigado profundamente la relación entre música y medios de comunicación, el impacto sonoro del cine mudo, la evolución de la industria discográfica española o la figura olvidada y siempre necesaria de reivindicar de los músicos de sesión, entre otras muchas cosas y líneas. Y ha sido y es profesor visitante en distintas universidades de todo el mundo. En un momento en que la música se consume de manera masiva, pero se estudia poco en profundidad, su trabajo representa una herramienta fundamental para comprender de dónde venimos, qué somos y hacia dónde podríamos ir. Una conversación para abrir los oídos y el pensamiento. Un placer recibir hoy en el estudio a Alfonso Santisteban de la calle Almirante en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y al testimonio de Julio Arce. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación. Bueno, más que merecida, yo muy agradecido. Me encanta, además, te lo estaba diciendo fuera de micro, que me ha encantado porque de repente es como un perfil que yo creo que hace todavía más chulo, ¿no? Este proyecto que estoy haciendo con Simpatía por la Industria Musical. Me hace mucha ilusión que vengas directamente de la Facultad de Historia, donde yo estudié, como bien sabes, que sí. Tuve la suerte de compartir un día contigo. Así que nada, el placer es múltiple. Pero bueno, lo primero, que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, para situarnos un poco, ¿cuáles fueron tu primer interés en la musicología y cómo decides encauzar tu vida profesional académica por ahí? Bueno, pues fue muy curioso y fue de alguna manera un poco anecdótico, ¿no? Estas cosas que te ocurren en la vida que son casualidades, ¿no? Yo estaba estudiando en Santander, en la Universidad de Cantabria, y estaba estudiando Historia Contemporánea. Ya estaba terminando. Prácticamente en aquellos años, que eran 5 años de la licenciatura, estaba ya en cuarto de Historia, había hecho Historia Contemporánea y a la vez había iniciado, aunque tarde, había iniciado mis estudios en el conservatorio, tocaba el clarinete, había hecho solfeo y todas estas cosas. Y siempre había tenido interés por la música, no tanto por la interpretación, sino que a mí me interesaba el estudio de la historia de la música, comprender cómo funcionaba, además desde una perspectiva abierta, ¿no? Y en aquella época eran los años 80. Entonces yo escuchaba Radio 3. Y justamente en Radio 3 dieron la noticia de que se había abierto en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, la especialidad de musicología, que yo no sabía lo que era la musicología, pensaba que era la historia de la música simplemente. Y en ese mismo momento yo vivía con mis padres y mi madre estaba en la cocina, yo estaba en mi cuarto, fui a la cocina y le dije a mi madre que yo me quería ir a estudiar eso que acababa de escuchar por la radio, que no sabía muy bien lo que era y me lancé, dejé la carrera de Historia Contemporánea, que a la larga, pues evidentemente me ha servido porque bueno, la musicología y la historia son disciplinas complementarias, y empecé a estudiar musicología y claro, para mí se abrió un mundo totalmente diferente, ¿no? Todos los que estudiamos en aquellos años, yo creo que fui la tercera promoción, se nos abrió un mundo casi desconocido y bueno, en España pues fuimos pioneros, evidentemente no en la musicología, sino en los estudios universitarios de música, ¿no? De historia de la música y las disciplinas afines. ¿Y qué lugar ocupa hoy la musicología dentro de los estudios universitarios en España? Pues bueno, es una disciplina, vamos a decir, minoritaria. Se estudia en pocas universidades públicas.
que además, bueno, pues lleva ya una larga trayectoria, porque estamos hablando de finales de los 80, ya podemos decir que la musicología está asentada. Últimamente han entrado también las universidades privadas, porque sí que es cierto que durante muchos años la musicología ha sido una carrera con muchas perspectivas laborales. No solamente en un primer momento, por ejemplo, como fue en mi caso, prácticamente todos los que estudiamos musicología íbamos directos a nutrir la enseñanza secundaria, porque tampoco había pues una formación específica en otros ámbitos. La gente podía ir a las oposiciones desde los conservatorios, pero nuestro programa de estudios en musicología iba mucho más encaminado por ejemplo, a los currículums de la enseñanza secundaria y del bachillerato. Pero también, sobre todo, lo que se ha abierto en estos últimos años fue el ámbito de la investigación. La investigación en España, desde los años 90 hasta la actualidad, ha crecido en un porcentaje increíble en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito, vamos a decir, de las músicas académicas, sino también de las músicas populares y de los medios de comunicación. Y de hecho, pues bueno, cuando a principios de los años 2000, de alguna manera, los musicólogos empezamos a internacionalizarnos, pues la presencia de España era en los ámbitos internacionales era escasa, pero hoy en día ya en cualquier congreso de musicología, en cualquier reunión científica va a haber musicólogos españoles. O sea, sí, y ahora mismo, o sea, la investigación es una de las aristas principales Claro, la investigación, pero claro, la investigación siempre va ligada a las universidades y siempre está en función de las plazas que haya en la universidad, ¿no? Claro. Pero yo ahora no te puedo decir el número de las tesis doctorales que se han leído en la Complutense, pero te aseguro que más de, no sé, es que no me puedo aventurar, pero más de un centenar de tesis en estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aproximadamente, pues se leerán en nuestro departamento entre 15 y 20 tesis doctorales al año. Entonces, bueno, pues el nivel de investigación es muy alto y, de hecho, yo lo digo por mi departamento, sí, que es el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense. Es un departamento que muy activo y que en el ámbito de la investigación pues es uno de los punteros, ¿no? Y afrontas los retos, ¿no? Bueno, pues de investigar en distintas direcciones. Por ejemplo, siempre uno de los trabajos que has hecho fantástico es la relación de la música con los medios de comunicación, ¿no? Sí. ¿Cómo planteas una investigación y qué proceso sigue? Evidentemente es inacabable prácticamente todo, pero en un caso tan concreto, ¿cómo se plantea y cómo se desarrolla? Bueno, cuando yo empecé una vez que yo terminé los estudios y decidí dedicarme a la investigación, a mí siempre me había gustado, por hobby, por afición, dos cosas, que es el cine y la radio, ¿no? Es algo que siempre he sido oyente de radio desde que era pequeño, además de todo tipo, y pasando un poco pues por el desarrollo de toda persona, ¿no? Que primero empieza escuchando pues no sé, las cadenas generalistas o las cadenas musicales, luego empieza ya a tener un acercamiento a la radio más específico. A mí me había interesado mucho la radio y, por supuesto, el cine como aficionado al cine, ¿no? Entonces, claro, uno cuando decide hacer un tema de investigación, lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que ser algo que le motive y que de alguna manera se enamore, ¿no? Okay. Y yo quería hacer algo sobre radio. No sabía qué. Y claro, muchas veces, pues ya digo que por estas cosas del azar, llegó a mí, vi en la biblioteca, miré qué podía haber sobre la radio y me encontré un libro de los años 50, años 60, sobre legislación, el estatuto legislativo de la radio en España, y no sé por qué empecé a abrir ese libro y estaba lleno de referencias musicales, porque hablaba desde los orígenes de la radiodifusión.
estaba lleno de referencias musicales y yo pensaba, este libro, el que hizo el libro, que era un señor que se llamaba Luis Ezcurra, aunque era abogado, lo que le interesaba era la música, o bien que la música de los primeros años, la radio de los primeros años era sobre todo una radio musical. Y ahí se me abrió pues un ámbito de investigación importante y decidí analizar cómo comenzó la música a formar parte del lenguaje radiofónico desde sus inicios, ¿no? Porque en ese caso a mí también me ha gustado averiguar el origen de las cosas, un poco por, no sé si es una cuestión de tratar de ver cómo la historia va desarrollándose, ¿no? Y realicé mi tesis doctoral sobre el inicio de la radio en España desde el año 23 hasta el año 36, es decir, toda la radio anterior a la guerra civil, y que era una radio fundamentalmente musical, en la que el 80% de la programación era música. Y bueno, y tratar de entender la música en todo su contexto, por supuesto, en el contexto también industrial de lo que suponía la radio, porque en España la radio siempre fue una radio comercial. Claro. Radio Nacional surgió ya en los años 40, ¿no? Y bueno, ahora se ha celebrado el nacimiento de la... se ha celebrado el nacimiento, sí, los 100 años del nacimiento de la radio. Se ha hablado mucho de la radio, pero todavía queda por defender esa parte musical de la radio de los primeros años. Claro, o sea, por la importancia, porque claro, la radio también como plataforma, ¿no? Al final de difusión de la música, pero la importancia que tenía también luego en el mensaje hablado, ¿no? O sea, claro, por una parte, cómo se difundía la música en la radio, pero otra parte, cómo la música empieza a formar parte de ese lenguaje radiofónico, se empiezan a crear nuevos géneros, bueno, desde las sintonías hasta las músicas específicas para la radio, la aparición de los seriales, de las radionovelas, que ahí también entronca un poco con mi interés por esa parte, vamos a decir, ilustrativa o narrativa de la música en otros medios como el cine o la televisión, ¿no? Y te interesa también cuando, por ejemplo, ya entra el marketing, cuando entran las compañías, ese año 62, 63, cuando, bueno, en España, ¿no?, hablan de Rafael Rever, ¿no?, como el gran dinamizador de la radio comercial. ¿Te interesa o realmente lo que te interesa es ese vínculo casi emocional más que el...? No, por supuesto, no solamente el vínculo emocional, sino también el vínculo comercial. Sí. Es importante, pero no solamente desde los 60, ya es desde el principio, ¿no? Al principio ya las emisoras ya están conectadas con la industria discográfica, y ya se es consciente de la necesidad, bueno, de la simbiosis entre la radio, la industria discográfica, los medios y los propios intérpretes, ¿no? Que es muy interesante cómo los músicos se acercan al micrófono, ¿no? Claro. Eso es una parte, además de las más, vamos a decir, de las más emocionantes, ¿no? Porque al principio había miedo al micrófono por parte de los intérpretes, claro, o por parte de los programadores. Por ejemplo, en Madrid hubo un conflicto muy grande porque el Teatro Real no quería permitir las retransmisiones desde el teatro porque decía que quitaba público a la gente, ¿no? Luego ya se dan cuenta, claro, de que igual es una forma de promoción, y todas estas cosas, estas dinámicas empiezan desde muy pronto. Qué interesante. Bueno, y eso ya hablando de la televisión, de la radio, precisamente cuando no existía la televisión, ¿no? Claro. Que se retransmitían, bueno, ya no solo partidos de fútbol, corridas de toros, tal, o sea, que era la plataforma de difusión de contenidos, ¿no? Sí, hoy en día se puede, estamos, o tenemos la posibilidad de reconstruir toda la programación gracias a las revistas de radio, y además están accesibles por internet. Total, sí. Entramos en la Biblioteca Nacional y podemos ver, porque en aquella época las emisoras de radio eran muy serias y tenían puesto cada día lo que iban a poner, las músicas que iban a poner, y se pueden hacer muchísimos trabajos a partir de ahí. Y es un tema quizá poco trabajado, ¿no?
Yo que sepa... del periodo antes de la Guerra Civil están mis trabajos y luego hay otros trabajos sobre la radio de los años 40, de los años 50, pero queda todavía muchísimo por hacer, ¿no? Bueno, otra de las vías de investigación y que bueno, a mí me parece una de las cosas más chiflantes que se han publicado, editado en España en los últimos años, es ese libro maravilloso de Músicos en la Sombra, ¿no? Liderado por Pepe Nieto, que tuvo la suerte de estar aquí sentado, donde estás tú sentado, y aparte de desglosar una carrera profesional apabullante, bueno, pues un libro maravilloso, ¿no? ¿Cómo conectas también a la hora de participar en ese trabajo y qué dificultades encontraste? Te lo digo porque, bueno, al final yo creo que es una pregunta muy para simpatía por la industria musical, porque lo que me he ido dando cuenta, recabando testimonios, es que hay mucho vacío y mucho que si no se refleja en algún sitio va a morir porque no está, digamos, archivado ni catalogado en ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi relación con Pepe Nieto es prácticamente desde mis inicios como aprendido investigador, ¿no? Uh-huh. Porque yo le conocí cuando estaba colaborando con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y estábamos en la Sociedad General de Autores catalogando todos los archivos de zarzuela, y un día se pasó por allí Pepe Nieto porque tenían que hacer un trabajo sobre él, que le encargaba el Festival de Cine La Seminci de Valladolid, y yo estaba allí. Y entonces, como yo era la persona que más relación tenía o que demostraba más interés por el mundo del cine, me encargaron que empezara a trabajar sobre su música, y a partir de ahí hemos establecido una relación. Yo he estudiado su música en un primer momento, luego colaboré con él en la edición de los discos que él recuperó de los autores de García Leó, de Parada, de Juan Quintero, que lo hizo en los años 90. Y siempre he mantenido con él una amistad, y me dijo, tienes que hacer algo en este proyecto. Y yo le dije, bueno, a mí me interesa el tema de la industria discográfica porque es un tema que está en ciernes, no hay prácticamente, no hay trabajos de conjunto, sabemos muy poco. Hay trabajos parciales y bueno, pues para mí era una oportunidad de meterme. A veces pues necesitamos como un impulso, ¿no? Tenemos muchas cosas o muchos intereses, pero si no hay una cosa apremiante, pues no nos ponemos con ello. Y bueno, pues me metí en este embrollo de tratar de esbozar, ¿no? Porque no se puede hacer, hasta ahora no se puede hacer otra cosa sino esbozar. Bueno, me contaba el profesor Juan Pablo González que estuvisteis también tratando el tema de la industria discográfica, y me decía, yo es que no, claro, él lo ha tratado en su Chile natal, pero en España es que no tenemos referencias todavía, ¿no? Total. Y precisamente buscando referencias me encontré el artículo de Diego Manrique, ¿no? Que hablaba precisamente de este problema y decía que la historia de la discografía o de la industria discográfica en España era una historia sin historia, ¿no? Por eso yo también tomé en préstamo ese título, porque es una historia que está por hacer. Es una historia que está por hacer y que... Y que lo primero que necesita es hacer una investigación, vamos a decir, de base, ¿no? Es decir, una investigación que permita a otros investigadores poder llegar a unas conclusiones de conjunto. Es decir, necesitamos saber saber el desarrollo, la historia, la evolución, los entresijos de Zafiro, de Belter, de Columbia, de Hispavox, primero de las grandes compañías, así como la presencia de las multinacionales en España, las compañías alternativas o las compañías independientes, lo que ocurre en los años 80, lo que ocurre en los años 90, y lo que tenemos son como trazas, ¿no? Y yo es lo que he tratado de hacer en este artículo, que es totalmente incompleto, y en algún momento yo lo que quería era trazar como hacen los investigadores
la policía de investigación, ¿no? Para encontrar al asesino, pues tratar de alguna manera de ver cómo ha funcionado la industria discográfica en España, las relaciones que ha habido entre las distintas compañías, las fusiones, las escisiones, las desapariciones. Y es muy difícil. Yo todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Sí, hay cosas que se me escapan. Y mucha información que no se está dispuesto a compartir, ¿no? También te lo digo porque en el caso yo he intentado hacer acercamientos, bueno, pues a gente, por ejemplo, en la historia de Belter, yo creo que es algo que pida a gritos algo. Claro, ¿no? claro. Y es muy difícil que alguien abra esas puertas o esos corazones o esos recuerdos, ¿no? Claro, y luego sobre todo es que nos faltan los documentos. Tenemos los testimonios. Bueno, este libro, claro, el libro de Pepe y también editado por Vicente Ruiz Antón, se basa en las posibilidades de la historia oral. Claro. ¿no? Y es una fuente que va a ser insustituible para el estudio de la industria musical y de la música popular en España de este siglo, ¿no? Y el mérito que tiene es el recoger todos esos testimonios y poderlos además complementar unos a otros, poder ver diferentes visiones. Yo hice varias entrevistas. Hice varias entrevistas y bueno, pues es una experiencia interesante. No hice muchas, hice 4 o 5 entrevistas y bueno, pues profundizar en la vida de los músicos de sesión, pues te sugieren muchas cosas y da muchas pistas. Y por ejemplo, a nivel de la historia de la industria discográfica en España, como investigador, es yo hago una carpeta abierta en el ordenador, es decir, aunque no digas, me voy a centrar en esto, vas recopilando todavía datos, incluso esa relación de la música con la radio, o sea, a día de hoy sigues encontrando cosas que las sigues incluyendo en esas investigaciones, es decir, son casos abiertos permanentemente. Está lleno de casos abiertos. Lleno, ¿no? Está lleno. En el último congreso hemos estado hablando, hubo una compañera investigadora de la Universidad de Oviedo que ella está investigando, por ejemplo, el papel en la música española de los niños prodigio y de los grupos infantiles. Y entonces yo dije, empecé a meterme con Parchís, con Enrique Llana, con los Nins, que parece un tema muy inocente, no. Pero lo que supuso para la industria discográfica, no sé, el caso de Parchís es una historia de éxito, pero además también un poco de terror y entonces pues digo eso por un caso anecdótico, de la misma manera, por ejemplo, que me encontré con el bombazo que supuso, te lo digo porque fue mi primer disco, el primer disco que hubo en mi casa fue el disco de Los Payasos de la Tele en el año 73 o algo así, que era el único disco que yo tenía, bueno, el disco infantil, había otros discos de mis padres, pero fue mi primer disco, ¿no? Y luego leyendo cosas me encuentro que gracias a ese disco se pudieron activar otras grabaciones de cantautores y otra serie de cosas porque generó muchos dividendos, generó mucha y pudo alimentar otros proyectos discográficos. Pues como esas historias yo creo que... Hombre, o esa, la de Enrique Llana, ¿no? Que es la primera campaña que se hace en televisión, ¿no? Que lo contaba José Luis Gil, que es la primera vez que se hace una campaña agresiva en televisión de un disco, que es un disco infantil también. Claro. Sí. Entonces nos vamos a encontrar con toda esta serie de cosas que pueden parecer muy inocentes, pero que al final, bueno, pues de alguna manera nos indican cómo la industria discográfica, además, tampoco es que hubiera sido o fuera una industria planificada, sino que bueno, iban surgiendo toda esta serie de cosas casi a salto de mata, ¿no?
Hablamos de esta historia de las compañías, de cosas concretas, como de repente el tema de los grupos infantiles, los músicos de sesión, siempre cosas como muy específicas de épocas tal. ¿Te interesa también ese papel de investigador también, por ejemplo, ya otras fases posteriores, como por ejemplo la llegada de la tecnología a los 90? Bueno, yo no estoy tan dentro de ese aspecto. Ahí mi compañero de facultad y de despacho, que es Marco, trabaja esos temas tecnológicos, pero claro, evidentemente la tecnología es fundamental. Es decir, no se puede entender la música popular sin la tecnología y además la tecnología ha determinado también a la industria discográfica desde los orígenes, ¿no? Es decir, desde el cambio del fonógrafo al gramófono, que supuso pues una mayor comercialización, el cambio de la grabación mecánica a la grabación eléctrica en el año 25 y posteriormente el cambio del disco de baquelita o de pizarra al cambio de vinilo, que claro, supone... son revoluciones tecnológicas. Claro, sí. Y luego posteriormente, yo creo que son esas primeras revoluciones fueron más disruptivas que, por ejemplo, ya el cambio del LP bueno, tendríamos el cambio el paso del single al LP, que ya es otra cuestión, y luego a lo digital, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que ocurre después de la revolución digital, yo no lo he trabajado, pero evidentemente sí que siempre afecta a la música, y además también la música determina. Yo creo que son movimientos que van de un lado al otro, ¿no? ¿Y cómo se enfrenta un investigador viendo un poco tu línea de trabajo y desarrollo, cuando de repente aparecen esas plataformas digitales donde tienes acceso a toda la música que existe, ¿no? Es bueno, por un lado dices... No sé, si que sé que has sido crítico y eres crítico también. Claro, si yo hubiera tenido esto antes, ¿no? O a veces nos preguntamos, pero ¿cómo pude yo trabajar sin Internet, ¿no? Hoy en día, ¿cómo pudimos trabajar sin Internet, ¿no? Hoy en día, no nos levantamos a coger un libro si lo tenemos, si lo podemos consultar en la pantalla. Bueno, hoy en día se ha producido, yo lo llamo... la época de la opulencia digital, ¿no? Tenemos todo... Glotonería. Claro, sí, glotonería, sí. Bueno, sí, Sí. podría ser así. Entonces, por una parte tiene sus ventajas, ¿no? Luego, pues se produce otra serie de cosas, ¿no? Que sobre todo los medios lo que tienen que hacer, se produce luego ya vamos a decir, la guerra para captar las atenciones y buscar otras estrategias para las comercializaciones. Y esa es vamos a decir, no es el mayor no problema, sino el mayor cambio. El principal cambio va a llegar ahora, ¿no? Con la inteligencia artificial y con la aparición de otras no sé si realidades o irrealidades en la música, ¿no? Y esa glotonería clara y de esa disponibilidad a tener al alcance todo, que genera ese consumo tan extraño que muchas veces llega a que la gente escucha 15 segundos y 20 segundos de esas canciones, acompañada de toda esa reconversión que ha generado también la presencia de los festivales, ¿no? Al final esos eventos que eran antes eran cosas muy específicas, ahora se han convertido en formatos de este nuevo capitalismo musical que incluye tantas cosas y que de alguna manera ha afectado a algo que en lo que tú has investigado y que me parece interesantísimo y que me gustaría saber cuál es tu visión a día de hoy, que es esa relación entre la música, la política y la sociedad ahora mismo, ¿no? En relación a otras épocas que incluso, bueno, pues hasta luego lo que es en el mundo de la radio, lo que durante, bueno, de la guerra, la posguerra, etcétera. ¿Cómo ves ese momento ahora? Uy, menuda pregunta que me haces. Menuda pregunta. Vamos a ver, yo creo que yo con la cuestión, yo se lo trato de decir a mis alumnos y aprovecho ahora para decir una cosa con respecto a la universidad. En la nueva normativa universitaria, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está un poco empeñada
en la desideologización de la universidad, ¿no? Y la universidad no se puede desideologizar porque la ideología en realidad es el conjunto de creencias, el conjunto en las maneras en las que una persona concibe el mundo, concibe el espacio, concibe lo que tenemos alrededor y la universidad, si no es ideológica en el sentido... no es universidad. Otra cosa es que sea partidista, partidaria, es decir, la música, los profesores, las actitudes de cualquier persona nunca es desideologizada ni apolítica. Siempre hacemos política cuando nos vestimos, hacemos política cuando actuamos ante los demás, ¿no? Hacemos política a la hora de elegir los temas que damos, ¿no? Entonces, la música y la política han estado siempre relacionadas, a veces de una forma directa, otras veces de una forma indirecta. No sé si te estoy contestando. Sí, no, totalmente. Y aparte, bueno, que como he leído cosas que has dicho, me parece muy interesante, me parece, vamos, totalmente descriptivo. O sea, sí. Claro. Si lo parece ese momento, ¿no? Bueno, esos muchos momentos, ¿no?, que ha habido al final de la unión de la música en revoluciones culturales y sociales de países, de comunidades, etcétera, ¿no? Siempre la música ha estado unida a las revoluciones. Sí, ¿no? Hace poco tiempo cuando he estado de estancia en París, ha habido una magnífica exposición sobre la música en la Revolución Francesa. Cuando hablamos en nuestra guerra civil, la música formaba parte de los dos bandos. Y aunque todo el mundo cantara las canciones de Concha Piquer y de Miguel de Molina, la misma canción, pero unos en un bando, otros en el otro bando, ¿no? Dándole sentido. La música muchas veces no tiene ningún sentido político, pero luego ese sentido político, lo que hacemos la gente con el uso es darle ese sentido político, ¿no? Les decía esta mañana a los estudiantes cómo la música era capaz de movilizar y cómo la música era capaz de comunicar algo de una forma rápida. Les ponía el ejemplo de la revolución de los claveles, ¿no? Cuando una canción puesta por la radio sirvió justamente para dar el aviso de que comenzaba la revolución, o vemos que ciertas canciones se crean con un contenido ideológico. Pensemos, por ejemplo, en la canción Libertad sin ira, y al final puede ser utilizada por incluso ideas de extrema derecha para significar otra cosa. Entonces, las músicas en sí muchas veces nacen vacías de contenido, pero somos los oyentes, las audiencias, los grupos sociales, los que les damos ese contenido. Y esa es, yo creo que la gran... no sé si la gran ventaja o la gran cualidad de la música, el poder transmitir esa serie de cosas, ¿no? Totalmente. Volviendo a la investigación, ¿qué papel pueden jugar los archivos y centros de documentación y en qué punto están ahora mismo? Vale, me alegro de que me hagas esa pregunta, y sobre todo lo voy a vincular con el estudio de la industria discográfica. Bueno, el principal archivo que tenemos para la música popular, es decir, para las músicas de ahora, es la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional es hoy en día, además, desde el Departamento de Audiovisuales, las partituras, ahí tenemos un fondo. No sé, si alguien se acerca si a alguien le gusta las músicas populares, vamos a decir pre-rock, es decir, las de los años 30, 40, tienen esa fonoteca, no sé si lo habrás... Sí, increíble. La fonoteca que te puedes encontrar desde las canciones de Antonio Machín, pero todas las cupletistas, incluso hay hasta cilindros de fonógrafo únicos, ¿no?
Eso es fundamental. De la misma manera que una cosa que se ha dado muy poca importancia, que son las partituras en la música popular, ¿no? Hay un profesor en la Universidad de Valladolid, Iván Iglesias, que habla toda esta idea de que el rock nos llegó a través de los discos y nos llegó a través de las bases norteamericanas y tal. Bueno, que sí, pero también llegó a través de las orquestas. A través de las orquestas de baile que tocaban un tango, tocaban un pasodoble y también tocaban un rock, porque se publicaban, se editaban en estas partituras canciones del mundo, de Augusto Algueró y todo este tipo de cosas. Todo eso está en la Biblioteca Nacional. Entonces, eso hay una fuente para investigar importante. Hay otros centros. La Sociedad General de Autores tiene los cimientos de la... Porque además está en los bajos, no sé si conoces los archivos de la Sociedad General de Autores. Lo que sustenta la Sociedad General de Autores son las más de 10.000 partituras, cajas con partituras desde zarzuelas, operetas, comedias musicales, vodevils que hay ahí, ¿no? Digo, por citar dos centros que yo conozco. Ahora lo que falta es que la industria discográfica heredera de la antigua industria discográfica se interese por lo que tiene, si es que lo tiene, que no lo sabemos. Exacto, esa es la gran cuestión. Claro. Si lo tiene, entonces, si Sony, Warner, que han sido los depositarios por absorción, por compra de Hispavox, de Belter, no sabemos dónde está. Yo no sé dónde están esas cosas. Yo no sé dónde están las matrices, si hay documentos administrativos, si hay los papeles que se intercambiaban, si están las partituras de los arreglistas. No sabemos. Entonces, la industria discográfica, si no trabajamos con fuentes de primera mano, lo que vamos a trabajar es con testimonios que muchas veces pueden estar sesgados, ¿no? Y eso es una tarea que tenemos pendiente. Hombre, y al final todas las fusiones, todo lo que ha habido además, por ejemplo, la gran historia que es Hispavox, ¿no? Que no dejaba de ser 3 edificios con fábrica, con estudio, con las oficinas, con estudio de fotografía de un tañón, o sea, todo eso, o sea... Se habrá conservado un 20% de todo lo sí, hay un libro que ha salido. Sí, maravilloso, sí. Eso, bueno, que es una labor de investigación. Una labor de una persona que trabajó y que tiene sus documentos, que probablemente esos documentos los tenga o que estén desperdigados, pero en realidad no hay... no desconocemos dónde están todos esos documentos y en qué situación están. Igual los tienen, pero bueno, no sé cómo... Pero bueno, luego está también el entusiasmo, ¿no? De gente, pues en la Biblioteca Nacional, María Jesús Lorenzo, por supuesto, que es maravillosa. Jayón en Eresville. En Eresville, bueno, claro, se me olvidaba Eresville, que han hecho... Es alucinante lo que han hecho un trabajo y que además es un centro modelo, ¿no? Sí. Que, vamos, ya nos gustaría en otras regiones, en otras autonomías, tener un centro como el de Eresville, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a una de tus vías ahora de expresión como profesor, que es el máster de música en directo asociado a Live Nation, ¿no? ¿Cómo surgió? Bueno, surgió porque la Complutense llevaba varios años haciendo el festival, el de Codefest, y por parte de Live Nation querían avanzar un poco más y sobre todo establecer relaciones con los estudiantes, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de hacer una jornada de un par de días que lo llamamos Decode Lab. Era un poco como una extensión, bueno, en realidad era previo al festival, pero un interés porque los estudiantes pudieran acceder a profesionales de la industria de la música desde muchos ámbitos, ¿no? Tratábamos de establecer como una especie de mesas redondas, como de foros, en los que trabajábamos
la relación con la música, no solamente de los profesionales, sino también pues, de figuras, a veces figuras mediáticas, o gente que se dedicaba, o artistas, ¿no? Esos serían los tres polos: profesionales, artistas y gente en los que tenían una relevancia profesional y que habían tenido pues, un interés por la música, ¿no? Entonces, el Decode lo hicimos Decode Lab, lo hicimos durante varios años y nos planteamos la posibilidad. Live Nation estaba bastante interesada de crear un programa formativo que se centrara en la industria de la música en vivo, en la industria. Es que tuvimos ahí la discusión al principio de qué es mejor para España, el vivo o el directo, ¿no? Es como, al final se decidió música en directo, aunque casi yo creo que es mejor la música en vivo. Lo que pasa es que parecía como que no cuadraba, ¿no? Muy bien, bueno, y al final decidimos pues meternos en esta idea de hacer un máster en formación permanente. Es un título propio, es decir, es un título de carácter profesionalizante, es decir, es un máster que no pretende orientar a sus estudiantes hacia la investigación, sino hacia la profesionalización en distintos ámbitos de la música en directo. Eso no quiere decir, tenemos algún estudiante que ahora hizo el máster y ahora está haciendo una tesis doctoral, es decir, que las salidas han sido muy variadas. Incluso existe la conexión entre el máster y la musicología. Sí, claro, desde el principio sí que hemos querido unirlo, ¿no? Aunque yo creo que hay una gran confusión en el mundo de los másteres, ¿no? En España básicamente hay dos tipos de másteres. Lo que llaman los másteres oficiales, que tampoco se deberían llamar másteres oficiales porque no significa que los otros no sean oficiales, ¿no? Sino que son los másteres conducentes a lo que llamamos los programas de doctorado, que son másteres para continuar estudiando y hacer una tesis doctoral, ¿no? Y otros másteres que son de carácter, que son profesionalizantes, que van encaminados a una formación de calidad, a una formación superior, pero no permiten no permiten integrarse después en un programa de doctorado. Entonces son diferentes en ese sentido. Los másteres de investigación pues tienen unos sistemas y una organización más compleja que pasa por una mayor revisión, y estos másteres son más libres. En este sentido son más libres y dependen un poco pues de la calidad que ofrezcan sus profesores y potenciando también la idea de las prácticas, ¿no? Que al final tengan una continuación a las aulas, ¿no? Claro, no, y sobre todo la práctica, y que directamente encaminen al estudiante a una salida profesional, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido estamos contentos porque la mayor parte de nuestros egresados están trabajando en el sector. Es decir, que en el momento de hacer las prácticas muchos de ellos ya se quedan en las empresas. ¿Y cuál crees que es el mayor reto de enseñar sobre música en directo en un entorno universitario? El mayor reto yo creo que sería... el mayor reto para nosotros, la mayor dificultad, aunque esté un poco mal decirlo, es la propia estructura de la universidad. La universidad española todavía, creo, y bueno, estamos trabajando para que no sea así, ¿no? La universidad le cuesta cambiar, le cuesta adaptarse, y le cuesta sobre todo ser rápida para los cambios que se están produciendo. Desde en los 5 años que han pasado desde que empezamos el máster, ya la industria también ha cambiado. Totalmente.
Además, nosotros empezamos con los conciertos clausurados. Les decíamos a alumnos, tened paciencia, cuando claro, se termine la pandemia va a haber una explosión, ya la hubo, y ahora hay otro reto, y es mejorar también la organización de los conciertos, mejorar la reputación de las empresas que se dedican a los conciertos, claro, tener en cuenta otra serie de cosas que igual antes estaban un poco pasan desapercibidas, cada vez hay más controles. Entonces, claro, en un programa oficial, el hacer unos cambios lleva muchísimo trabajo y son cambios muy lentos. No. Entonces, afortunadamente, los títulos propios nos permiten modificar cada año pues en función de cómo sean las circunstancias, pues ese programa de estudios. Pero la universidad todavía le cuesta adaptarse. La Universidad Complutense, que tú la conoces, una universidad que se mueve como un elefante, ¿no? Totalmente. Lentamente. Bueno, has sido y eres profesor visitante, ¿no?, en instituciones como la UBA, UCLA. ¿Qué aprendizaje sacas de esas experiencias cuando te vas con una mochila de investigaciones y llegas ahí y conoces otras mochilas? Bueno, lo primero que uno cuando va cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, siempre vas un poco con un complejo de inferioridad, ¿no? Y diciendo, bueno, venimos de un país en el que la universidad, por lo menos, bueno, no lo digo por mi disciplina, la musicología es muy pequeña y es allí. Cuando yo llegué a UCLA, a UCLA, pues estaba en el edificio Arnold Schoenberg, porque allí había estado Arnold Schoenberg dando clase, o había impartido Leonard Bernstein en Harvard, o Igor Stravinsky. Entonces entras como un poco con un complejo de inferioridad. Luego te das cuenta de que nosotros con muy poco hacemos muchas cosas, ¿no? Ellos, es cierto, por ejemplo, las universidades americanas tienen muchos medios, pero yo no sé si en relación entre lo que ellos invierten y lo que ellos reciben, nosotros yo creo que somos más productivos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, las experiencias de estar en otras universidades primero nos sirve para valorar el trabajo que hacemos aquí, que yo creo que ya la investigación de la musicología en España está a unos niveles muy parecidos al del resto de los países, ¿no? Para valorar eso y para aprender, es como una especie de inmersión en otra cultura musical o en otra forma de investigar, ¿no? Y yo creo que es fundamental, es decir, que bueno, los profesores universitarios está bien que nos movamos. Y está muy bien, y yo ahora también voy a hacer otra reivindicación. El profesor universitario en España no se puede... Cuando uno saca una plaza en la Universidad Española, así como por ejemplo en Estados Unidos el sistema, que bueno, es otra, también es muy cuestionable, pero muchos profesores cambian de universidad. En España no cambiamos de universidad, no nos movemos. Es decir, llega un profesor, tiene una plaza y ya se queda. Se queda hasta que se jubila. Claro, sí. No es posible, porque a mí me encantaría, por ejemplo, tener la posibilidad de ir a Cataluña bueno, tenemos muchas relaciones y nos movemos, pero no hay movilidad en la Universidad Española. Claro. Y no sé si esto se puede arreglar algún día, ¿no? Hay movilidad internacional breve, pero debería haber también una movilidad nacional, ¿no? Bueno, hablabas de tu experiencia en Estados Unidos, pues al final de perder complejos cuando sales fuera. ¿Cuáles son los países, desde tu conocimiento y experiencia, de referencia en el mundo de la musicología, que digas lo que se está haciendo? ¿Inglaterra, quizás? En el mundo de la música popular, Gran Bretaña y Estados Unidos. Sí. Sin duda alguna, y además ellos han marcado el mainstream, han marcado el canon. Entonces, cuando un musicólogo, me refiero a la música popular, sí. Cuando un musicólogo español llega, bueno, siempre también nosotros tenemos
Yo creo que es también un poco por un complejo de inferioridad, no nos atrevemos a ir a estudiar, yo qué sé, temas que pueden ser de músicos ingleses o de músicos norteamericanos. Siempre vamos un poco como nuestros temas, ¿no? Claro. Y ellos muchas veces lo ven como algo curioso, como diciendo, mira, pero estos tienen, pero aquí llegó llegó el rock progresivo, o qué curioso, el gypsy rock, cómo mezclaron. Entonces lo ven, sí que hay una cierta curiosidad, ¿no? Pero ellos han marcado la línea y ellos han marcado el canon. Claro. Y hay otros, es decir, ahora necesitamos también, pues no romper el canon, pero sí, o cuestionar el canon, ese canon del nacimiento del rock and roll a mediados de los 50, y que antes como que no había absolutamente nada, y que todo depende de lo que nosotros hemos copiado de la industria inglesa o americana. Y si te dijese de qué crees que podríamos incorporar en España de esos modelos, ¿pasa casi más quizás por un mayor apoyo institucional? ¿Crees que hace falta más apoyo a la investigación, en el caso concreto de la musicología? Yo creo que habéis roto, ya una barrera también. Me acuerdo cuando yo entré a estudiar Historia del Arte ahí en la Complutense, primero yo Geografía e Historia, luego ya Historia del Arte, y la musicología era una cosa muy, muy, muy rara, o sea, muy rara. Lo que me sorprende muchísimo es ahora la cantidad de chavales que se dedican a la música como músicos o como gente que estudia másters de industria, que han elegido una carrera que siempre pensabas que era una carrera para acabar siendo profesor de colegio o de instituto, ¿no? Sí. Yo este año, yo ya llevo muchos años dando clase en los grados de musicología. Ha habido unos cambios. Al principio venía gente básicamente de formación clásica, y hoy en día pues yo tengo a los de primero que vienen con 17, 18 años, y yo creo que en mi clase tengo como a 20 bajistas. ¿No? Tengo a 20 bajistas, porque es gente que se encuentra, que ve que probablemente se acerquen más a su interés hacia la música no tanto desde el conservatorio, porque sí que es cierto que los conservatorios ha habido iniciativas, pero la música popular cuesta que entren, ¿no? Entonces, claro, ha habido, yo creo, desde los tiempos que tú estudiaste también Historia del Arte, yo no sé si teníais también una perspectiva también del arte popular, ¿no? Yo creo que cada vez también en otras, igual que en otras disciplinas humanísticas, claro, cada vez hay también un mayor interés por otra serie de temas que prácticamente hasta los años 80-90 habían quedado al margen de la academia, ¿no? Claro. Como le pasó a la música popular. En realidad la música popular se empieza a estudiar un poco después de ese giro posmoderno que se produce en los años 80 y que llegan a España un poco más tarde, ¿no? España nos cuesta un poco, sobre todo en el mundo académico. Y entonces lo popular empieza a tener un interés en el ámbito académico y ha costado, ¿eh? Es decir, que yo he tenido que hacer un informe porque en una universidad no querían admitir una tesis porque se estudiaba la música de producciones de Disney, y entonces les parecía que eso no era un tema académico, ¿no? Este año hemos presentado en la Complutense una tesis sobre reggaetón, 700 páginas hablando de reggaetón, con una documentación exhaustiva, con un planteamiento metodológico que es impecable. Marina Arias, por cierto, es la autora, y va a ser un libro de referencia, ¿no? Entonces, hay que romper un poco barreras en torno también a los temas, ¿no? Cualquier tema puede ser, no solamente esas músicas que consideramos más académicas o más intelectualizadas
de más calidad, ¿no? Pues, y ¿es confesable algún tema de investigación que te interesa ahora mismo cara al futuro, que hayas dicho, joder, me encantaría ir por aquí, he descubierto esto, o bueno, profundizar más en... Sí. Yo, bueno, tengo muchos temas abiertos. El último que tengo es el tema de la inteligencia artificial. Sobre todo las cuestiones de el juego con la inteligencia artificial. Es decir, las suplantaciones, los deepfakes en música, cómo van a afectar las suplantaciones de las voces, las transposiciones de unos intérpretes. No sé si habrás visto en internet, pues yo que sé, a Rafael cantando canciones. Bueno, que Rafael ya lo hace sin la inteligencia artificial, ¿no? Que puede cantar canciones de Héroes del Silencio, ¿no? Pero este tipo de cosas que... entonces, no me interesa desde el punto de vista apocalíptico de va a llegar la inteligencia artificial y va a destrozar todo, sino qué es lo que está haciendo la gente con la inteligencia artificial, cómo la gente juega, cómo la gente subvierte muchas veces muchos significados. Entonces yo creo que ahí se nos va a abrir. Claro, el problema es que cuando termine la investigación igual ya estamos en otra, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿cómo imaginas el papel del musicólogo en la sociedad del mañana? ¿Crees que va a crecer aún más? A ver, crecer igual no es la expresión. Ya. ¿Crees que va a tener un reconocimiento? Que ese trabajo que habéis hecho, al fin y al cabo, va a tener un reconocimiento en... Hasta hace muy pocos años el término musicólogo no era de uso común. Bueno, hoy en día tampoco lo es, pero de vez en cuando aparecen noticias, ¿no? Ahora en El País hay una noticia de un musicólogo que está vinculado también con la Complutense y con nuestro departamento, con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, que ha descubierto en Jerusalén un órgano llevado por los cruzados, y resulta que estaba metido en unas cajas. Entonces están tratando de recomponer un órgano y su sonoridad, porque están los tubos, no existe la caja, pero están los tubos. Y esa es una noticia que ha salido en El País recientemente, ¿no? Es decir, de vez en cuando van saliendo noticias en los periódicos en los que se habla de los musicólogos. Yo aspiro a que el musicólogo tenga el mismo papel en la sociedad que puede tener el historiador, que puede tener el historiador del arte, que puede tener el filólogo, ¿no? No vamos a curar enfermedades, bueno, igual las del alma sí las podemos mejorar, ¿no? Y aprovecho también para decir que últimamente están saliendo en las noticias una noticia muy extraña que no sabemos de dónde ha salido, diciendo que en la Complutense hay un grado que se llama Etnomusicología Digital y que tiene un solo alumno. Esa noticia no es fake, no existe. No sabemos si la intención del periodista es que quiere decir que la Complutense hace títulos con un solo alumno, pero nosotros... Por supuesto que en nuestro plan de estudios existe la etnomusicología, que es la relación de la música con el entorno cultural, y por supuesto que en todas las asignaturas utilizamos medios digitales, pero esa carrera no existe. Entonces, bueno, un poco por si alguien sirve de desmentido. Bueno, para terminar siempre hago una pregunta recurrente, ¿no? Que es, y en tu caso me gustaría que lo aplicases a tu dedicación. No como las de Broncano. No. Es, bueno, pues ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la investigación a nivel internacional, nacional? Qué difícil. Mis referentes. Yo estudié con Emilio Casares, que fue casi, podríamos decir, que es el padre de la musicología en España. Aunque él se dedica a cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, quizá él nos abrió un poco el gusanillo, o nos despertó el gusanillo por la investigación, y eso se lo tengo que agradecer. Referentes internacionales,
bueno, pues yo creo que los pioneros del estudio de las músicas populares, como Simon Fried, Richard Middleton, Susan McClary, por la inclusión un poco de los estudios de género. Luego, yo he tenido muchos contactos con investigadores latinoamericanos, como pueden ser en Argentina Miguel Ángel García, en Chile Juan Pablo González, me voy a dejar muchos, sí. Pero bueno, estos han sido quizá... y luego, por supuesto, que la relación también con otros compañeros. Antes has hablado de Cande Olmos, que ella pertenece al mundo de la comunicación, pero ahí hemos establecido nuestras sinergias. Trabajo mucho con Celsa Alonso en Oviedo, con Eduardo Viñuela, que ha trabajado el tema del videoclip y trabaja todas las cuestiones de Internet. Entonces, bueno, creo que por un lado tengo esos referentes y luego por otro lado tengo todos estos apoyos, vamos a decir, contemporáneos, ¿no? que nos hace que haya sinergias y que cada vez pues demos un poco más. Qué maravilla. Pues nada, Julio, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Has cubierto las expectativas que tenía y bueno, aún más. Así que nada, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Paula a los mandos técnicos, y nos vamos con Desum Dorma de Galerna. Adiós. Tu pura principessa en la fría terraza, mira las estrellas.